Hola, buenas noches. Bienvenidos a la videoconferencia CA8 de este 12 de noviembre del 2022. Recordando que la actividad se vence mañana 13 de noviembre a las 23:55 horas. El tema de hoy es la contaminación por ruido. Vamos a desarrollar esta videoconferencia con un trabajo específico sobre lo que es el ensayo. He notado que normalmente en la estructura del documento del ensayo, los alumnos no incluyen el objetivo general, incluyen objetivos particulares o el objetivo particular, pero no el general. Normalmente cumplen con lo demás, con la portada, con el índice, con la introducción. De los objetivos les comentaba sobre eso. Normalmente solicito yo en los ensayos objetivo general y objetivo particular. Posteriormente está el desarrollo del tema, conclusiones y la bibliografía. Además, normalmente en la estructura o en la solicitud de los lineamientos, la bibliografía consta de el libro base más cuatro citas bibliográficas más, y normalmente no incluyen las cuatro, incluyen menos. Muy bien, comenzamos. Déjeme compartirles pantalla. Muy bien, este es un tipo de portada. Vienen los datos solicitados. La compañera. En la introducción, dice: el ruido es un peligro real y efectivo para la salud de la ciudadanía, de día y de noche, en la casa o en el trabajo, en la calle, en el esparcimiento. Donde quiera que estemos, el ruido puede ocasionarnos serias tensiones físicas y emocionales. Nadie es inmune al ruido, aunque aparentemente nos adaptemos a él ignorándolo. La verdad es que el oído siempre lo capta y el cuerpo siempre reacciona, a veces con extrema tensión, como cuando oímos un sonido extraño en medio de la noche. La molestia que demostramos cuando nos topamos con ruido desagradable en el síntoma exterior, es el síntoma exterior más común de las tensiones que se crean en nuestro interior. Y de hecho, ya que la irritabilidad es un síntoma tan notable, los legisladores a menudo la usan como criterio para medidas de control de ruido. Otros peligros más serios causados por ruido han sido los menos atendidos, quizás por ser más sutiles. Pero debemos estar atentos a las molestias que el ruido nos ocasiona, pues pueden inaugurar otros males físicos y emocionales. Dice: el presente ensayo se propone abordar el tema del ruido, que es todo aquel sonido indeseable que, por su volumen, persistencia, recurrencia, molestia y perturba al ser humano y les ocasiona daño. Bueno, no nada más al ser humano, a todos los organismos, especies que están sujetos a un problema de contaminación por ruido. El ruido. El ruido, en especial en la ciudad, ha dado como resultado que desde la planeación urbana se traten de poner en práctica acciones y políticas que concilien ambos elementos.
cuyo principal objetivo es intensificar y combinar funciones en las áreas urbanas de manera que se facilite la concentración de actividades y servicios en la ciudad. Desde esta perspectiva, la cercanía entre lugares y la reestructuración urbana e incidente, perdón, la reestructuración urbana inciden positivamente en el cuidado del ambiente. Toda actividad realizada produce en mayor o en menor nivel un efecto sonoro. La diferenciación entre ambos conceptos está ligada a la subjetividad y al contexto. El sonido tiene una armonía, un mensaje y un tiempo, mientras que el ruido carece de estos elementos. Existe una amplia diversidad de definiciones sobre sonido y ruido, pero todas de alguna manera desembocan en que el ruido es cualquier sonido, incluso música, que perturba al ser humano y el desarrollo de sus actividades. Si el sonido es aquel que nos transmite información e ideas, sensaciones y nos permite comunicarnos con el entorno, el ruido es aquí que interrumpe nuestra comunicación, es ajeno a nuestro interés, causa molestias, es nocivo, desagradable y por tanto, perdón, contamina nuestro ambiente. Esta sustancial diferencia está marcada por una valoración subjetiva de quien define y percibe cuándo el sonido es molesto, y ello da lugar a que el sonido se convierta en ruido. El exceso desmedido de ruido producido por múltiples fuentes emisoras durante el desarrollo de las actividades cotidianas ha dado lugar a otro tipo de contaminación ambiental caracterizado por no ser físicamente tangible, pero que se percibe por los sentidos, particularmente el oído. Esta contaminación, que es conocida como auditiva, afecta al ambiente y al paisaje sonoro de ciudades. Paradójicamente de forma discreta, pero con importantes repercusiones en la salud y la calidad de vida de las personas. La contaminación auditiva no es un tema nuevo o desconocido, pues como hemos mencionado, toda actividad produce un tipo de sonido. En la sociedad preindustriales, el ruido se producía en un ambiente sonoro casi natural y carente de efectos negativos sobre la salud humana. El importante desarrollo urbano, junto con los procesos de industrialización e innovación tecnológica, dieron como resultado un aumento artificial de la contaminación auditiva de forma exponencial, tanto en el tiempo como en el espacio, pues el ruido se extiende de más allá de lugares específicos y además puede presentarse a lo largo de todo el día. Vamos a ver los niveles de ruido, le voy a dar un poquito más de aumento para que se entienda. Dice motor de cohete, avión de reacción en el momento de despegue, máxima intensidad de música, rock grabado, trueno, tela textil, remachadora, avión de reacción, sobrevolando a 350, rotativa.
Dice motocicleta a 10 metros de distancia, mezcladora de alimentos, camión diésel. Dice carretón de la basura, aspiradora, conversación corriente. Ruido en el tráfico ligero, a 36 metros de distancia, ruido corriente en el corredor, biblioteca, susurro bajo, estudio de emisión de radio. Son ejemplos, algunos son más intensos, otros menos intensos. Los ubicados en el color gris son ruidos fuertes, en el color mm, naranja oscuro o ligero y el color azul celeste moderado. Dice, el nivel de ruido recomendado por la OMS, Organización Mundial de la Salud, para garantizar una buena salud y bienestar es de 65 decibeles. Si la exposición se supone que la exposición es superior a 85 decibeles, y hay un riesgo de pérdida auditiva crónica, mientras que si la exposición se repite en el tiempo y por encima de los 100 decibeles, hay riesgo de pérdida inmediata. Así es como el ruido afecta la audición, dificulta comunicación y produce otros efectos negativos sobre la salud. Incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, produce insomnio, genera estrés y problemas psicológicos. Dificulta el aprendizaje al disminuir la capacidad de atención y concentración e incluso memoria y la motivación. Para controlar la emisión de ruido, se recomienda primero con el control de ruido. En la fuente se busca controlar el ruido desde el origen, donde se genera. Por ejemplo, se actúa en la vibración que produce el ruido. Control de ruido en el receptor. Se refiere a una solución para controlar el ruido directamente de quien lo está recibiendo. Este tipo de soluciones suelen adaptarse en el entorno laboral donde el ruido puede ser tan alto que se deben tomar medidas para que los trabajadores no estén expuestos, ya sea a través del uso de protectores como cascos y tapones o cabinas de aislamiento, donde lo que se aísla no es la fuente, sino al receptor. Control de ruido en la propagación. El sonido se propaga de un lugar a otro, pero siempre lo hace a través de un medio material, como el aire, el agua, la madera, etc. Por lo que se busca controlar el ruido en sus medios de propagación a través de barreras acústicas o cerramientos. También es importante saber que una reducción de ruido de 3 decibeles equivale a una disminución del 50% de la energía acústica y por lo tanto representa una disminución del 50% en el riesgo de una pérdida auditiva por exposición al ruido. Además, una reducción de 10 decibeles presenta una disminución del 90% de la energía acústica y el sonido se percibe
a la mitad de la intensidad. Por otra parte, los materiales acústicos para el control de ruido se dividen en dos clases. Los absorbentes, que son aquellos que se colocan sobre superficies duras como muros, plafones acústicos e incluso pisos, y cuyo objetivo es abandonar las ondas sonoras e impedir que reboten en la superficie y aumenten los niveles sonoros. Dice, barreras acústicas se utilizan como paredes de cabinas, cuentan con por lo menos un elemento significativo de masa que disminuye el nivel de sonido que se transmite de un lado a otro. Generalmente son materiales compuestos que cuentan también por lo menos una capa de material absorbente. Dice, conclusión. El ruido genera una serie de molestias que ocasiona o pueden ser de muy distinta índole y van desde trastornos a la hora de dormir e incapacidad para concentrarse hasta lesiones propiamente dichas. Dependiendo de la intensidad y duración del ruido, la contaminación que éste produce se ha convertido en las grandes concentraciones urbanas y centros de producción en un grave problema. La expresión contaminación por ruido engloba una infinidad de problemas que de una u otra forma sufrimos a diario: el tráfico, los automóviles, los trenes, los aviones, el elevado nivel sonoro de algunos electrodomésticos, constituye tres ejemplos cotidianos. Cada uno de estos problemas necesita un análisis exhaustivo para poder arbitrar desde el punto de vista técnico y económico medidas correctoras idóneas. Existe además otro elemento a tener en cuenta que aumenta la complejidad del análisis. Se trata de la subjetividad del individuo en lo que se refiere a la percepción y valorización del ruido desde el punto de vista del confort acústico. Un simple ejemplo ilustra mejor que mil palabras esta idea. Nuestra su bibliografía. Muy bien. Hay una norma oficial mexicana que es para el ruido ambiental y otra norma en la Secretaría de Salud que es para el ruido laboral, la emisión de ruido laboral, la exposición de los trabajadores al ruido laboral, y la otra es la emisión de ruido hacia el exterior de los límites de propiedad. Cuando se creó la LGEP en el 1988 y tenía un apartado en lo que viene siendo mm, los diferentes tipos de contaminación, cómo se presentaban. Bueno, en la LGEPA venían unos artículos que hablaban sobre la emisión de ruido, y de ahí emanó lo que es la norma oficial mexicana del 81, creo, 81, 85, no traigo muy bien el número, no me acuerdo muy bien. Les comentaba que la Dirección de Ecología se encargaba de hacer las mediciones de ruido, pero de aquellos establecimientos comerciales, no aplicaba casa habitación. Les voy a compartir esa norma. A ver si es la 081 o 085. Creo que el 85 es emisiones a la atmósfera.
del 081, la emisión de ruido. Un breve resumen de la norma de ruido de fuentes fijas semanal, del ruido perimetral no laboral, que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. Descripción. La emisión de ruido proveniente de las fuentes fijas altera el bienestar del ser humano. El daño que se produce depende de la exposición, magnitud, número y por unidad de tiempo de los desplazamientos temporales del umbral de audición. Por ello resulta necesario establecer los límites máximos permisibles en la emisión de este contaminante. ¿A quién se aplica? Esta norma oficial mexicana se aplica a la pequeña, mediana y gran industria, comercios establecidos, servicios públicos y privados y actividades en la vía pública. Y en nota, no aplica a casa habitación. Como esta situación no se veía bien, siempre hablaban de que si es contaminación por ruido, que lo atienda ecología. Entonces hay un apartado en el reglamento de policía, bandos de policía de buen gobierno, que señala también la cuestión de contaminación, pero en casa habitación. O sea, la competencia está en que es el reglamento de policía de buen gobierno señala que es para vigilar que no haya emisiones de ruido por encima de la norma 081 en casas habitación. Y ecología vería los establecimientos industriales, comerciales y de servicios. Deberíamos en un momento dado capacitarnos para establecer, por ejemplo, cuáles son las actividades más ruidosas o menos ruidosas, etcétera. Dice, para evaluar esta norma es importante conocer la ubicación exacta del predio, conocer las actividades ruidosas, datos de la empresa, razón social, giro, saber si encuentra con elementos constructivos, horario de operación, condiciones meteorológicas, obstáculos, etcétera. Localizar zonas críticas y el tipo de misión a que se realiza. Muy bien. ¿Cuál sería el procedimiento en un momento dado para visitar empresas que tengan por encima de los niveles de emisión de ruido
Así es. Horario de operación, condiciones meteorológicas, localizar zonas críticas y el tipo de emisión a relación. Tipo de medición a realizar. Los horarios que deben cumplir emisiones de ruido son de 6 a 22 horas, 8 decibeles A, perdón, 68 decibeles A. De 22 a 6 horas, 65 decibeles A. Se requiere evaluación de la conformidad de la presente norma. Nuestra empresa, muy bien. Que debemos de comprender ciertas cosas. Hay dos tipos de ruido que se miden que pueden afectar. Es el ruido ambiental, que es perimetral hacia el exterior del establecimiento, y es el ruido laboral, aquel que se emite en las fuentes de trabajo. Ok. Los niveles permisibles para la norma 081, el ruido hacia el exterior, que son 65 dBA y 67 dBA. 65 de la 6 de la mañana a 10 de la noche y 67 hasta las 8 de la noche. Entonces, si hablamos de ruido perimetral, las consecuencias serían una cuestión de molestia, de alteración en su confort de vida, etcétera. Pero si hablamos de ruido laboral, ahí sí es de cuidado porque puede presentar pérdida auditiva o gradualmente ir perdiendo lo que viene siendo el oído. Pero no nada más en lo que es los giros de comercial y servicio industrial, pequeña industria, mediana y grande, etcétera, etcétera. También hay otra tasa de ruidos que son sancionables, por ejemplo, el ruido que emite el escape de un vehículo que no está bien instalado, ese también es sancionable. El uso excesivo del claxon también es sancionable. Solamente pueden tener sonidos de sirena, pues, las unidades de emergencia como las de la Cruz Roja, su ambulancia, los de bomberos, etcétera, la policía. Pero en cuestión del ruido ambiental también hay una norma y entonces se tiene que establecer y ver qué tanto tiempo puede estar un trabajador al lado de una fuente emisora de arriba de los 85 decibeles. Ah, ahí se tendría que establecer en un momento dado, conforme a la norma, un estudio para evaluar si efectivamente puede salir afectado el trabajador por la exposición que tiene al ruido generado en el área de donde se encuentra una fuente fija con emisiones de ruido. Y como dice la definición, a veces la música para alguien es un sonido agradable, para otra persona no lo es. Y va a depender del tipo de música. La forma en que se mide, por ejemplo, si se quiere hacer un estudio de emisión de ruido perimetral, es que una vez localizada la fuente emisora,
en el lugar donde se encuentre exteriormente una violación a la emisión de ruido ambiental, bueno, ahí es donde se empiezan a hacer las mediciones puntuales, que van de más o menos mínimo 50 lecturas. Son 5 lecturas en esa área, más una de fondo que le llaman. Como se señala el sonómetro hacia la avenida o hacia la parte contraria a lo que es el límite de propiedad de la empresa para hacer las mediciones y así comparar ambas mediciones y verificar si efectivamente hay una emisión de ruido de la fuente desde la empresa hacia el exterior o sería al revés, que el ruido pudiera ser de que es del exterior hacia la empresa. Por eso es muy importante la determinación y el estudio de emisiones de ruido para poder descartar la posibilidad de que sea eh, el ruido de fondo el que marca la pauta. Para ello se utiliza un equipo que se llama sonómetro, que puede ser digital o puede ser análogo. Este, eh, esos equipos se deben de calibrar para poder hacer las mediciones de ruido y que éstas sean válidas en un momento dado. Siguiendo con el ejemplo que expuso aquí la compañera, establece, dice, esta sustancial diferencia está marcada por una valoración subjetiva de quien define y percibe cuando el sonido es molesto. Entonces aquí el detalle es que la norma no establece si el ruido es molesto, muy molesto, poco molesto, no. Establece más que todo límites máximos permisibles en base a una medida y que el tránsito lo debe este, de cumplir o la fuente emisora se debe cumplir. Y, y como ya no puede ser subjetiva si es molesto o no, pudiera ser que esté dentro de la norma la emisión de ruido y haya personas que digan que sí les molesta, porque son muy sensibles al ruido. Hay otros que no, y pues básicamente esta situación se ve de acuerdo con la norma oficial. Y luego entonces habla sobre fuentes emisoras. En realidad son una gran cantidad de fuentes emisoras de ruido. Se podría hacer un censo de emisiones de ruido, pero estaríamos hablando, no sé, de tan solo un municipio de 20,000 establecimientos, pues es muy difícil llegar a cumplir con la lectura de estos establecimientos, pero se puede marcar desde lo que son los que son denunciados y un programa de verificación de emisiones de ruido de establecimientos que le damos el seguimiento correspondiente o se le da el seguimiento correspondiente para crearlo. Aquí también hay que ver y proveer de tapones auditivos a los trabajadores que hacen las mediciones de ruido para que no sean afectados. Les comentaba que ya el lunes entra en actividad el trabajo final. Luego posteriormente sigue la regularización y puntos extras. Y por último veremos la otra unidad.
Muy bien. No sé si tengan algunas preguntas, dudas, comentarios. Les agradezco su atención. Recuerden que esta videoconferencia será grabada y puesta en el aula virtual de contaminación atmosférica para que si tienen y gustan verificar el video, bueno, ahí lo pueden hacer. Entonces hablamos de los vehículos, también de las casas de habitación, donde la gente le gusta escuchar música en alto, etcétera. Bueno, también pudiera ser sancionable. La pérdida auditiva en los trabajadores o en otras personas que se han expuesto a niveles altos de ruido no es inmediata. Por eso la norma recomienda que por teniendo tantos decibeles debería descansar media hora o una hora para que no estuviera expuesto las 8 o 10 horas que trabaja en la empresa. De esa forma se prevé la pérdida de auditiva de las personas. Ya les digo, también hay normas oficiales en cuanto a la emisión de contaminantes y ruido por parte del vehículo, por todo en el área del escape y la otra, del motor también puede ser, o la música. Hay muchas personas que tienen sus vehículos arreglados, pero les ponen música y es una música de alto volumen que muy probablemente pase los 27 decibeles a... Muy bien, déjame compartir pantalla. Ok, bien, dice. Si la exposición es superior a 85 decibeles y hay riesgo de pérdida auditiva crónica. Y si esa misma exposición se repite en el tiempo y por encima de los 100 decibeles, hay riesgo de pérdida auditiva. Por eso debemos tener en cuenta aquellos sitios o lugares donde cuentan con equipos para realzar o incrementar la intensidad del volumen.
Es muy importante establecer las competencias. En este sentido, la emisión de ruido es siempre competencia municipal. Cuando realizan eventos en casa habitación, el competente o la Secretaría competente de la de Seguridad Pública está en su artículo, eh, su reglamento, en unos artículos, habla sobre la prohibición de las emisiones de ruido por encima de los límites permisibles, y ellos mismos ponen los límites permisibles. Por eso si ustedes tienen alguna situación de problemas con un vecino que siempre realice actividades de fiesta y tenga bocinas para emitir ruido, bueno, el competencia es la Secretaría de Seguridad Pública. Ellos son los que están capacitados y son competentes para ver ese asunto en casa habitación. Cuando son establecimientos comerciales y de servicios industriales, chica o mediana o gran empresa, bueno, ahí la competente es la Dirección de Ecología del municipio o de sustentabilidad, depende. Pero en materia ambiental, la dirección que tenga en materia ambiental es la responsable. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Este video lo voy a subir a su aula virtual para que si tienen la oportunidad de verlo, lo hagan. No, pues nada más. Muchas gracias por su atención, muy amable, y nos vemos en la próxima.